Se encuentran presentes el señor Ministro de Gobierno, Carlos Bianco, el señor Ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y la señora Ministra de Ambiente, Daniela Vilar. Para comenzar, escuchamos las palabras del señor Ministro de Gobierno, Carlos Bianco. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por acercarse a la conferencia de prensa habitual de los lunes. Me acompañan hoy el Ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, que después nos va a estar comentando los resultados de unos Juegos Bonaerenses históricos, ¿no? Que nuevamente fueron récord de participación. Y Daniela Vilar, la Ministra de Ambiente, que nos va a comentar, nos va a hacer un resumen de las principales políticas públicas en materia de ambiente que se están llevando desde su ministerio. En primer lugar, como hacemos siempre, repasar brevemente la agenda del gobernador para esta semana, que es una agenda que no está totalmente confirmada porque, como ustedes saben, es semana anterior a la elección, semana de cierre de campaña, etcétera, así que seguramente habrá alguna actividad adicional que se sume hacia el final de la semana, probablemente el día jueves, pero bueno, en principio hoy el gobernador va a estar a las 3 de la tarde aquí en La Plata en un plenario regional de la CGT que fue invitado. Mañana martes y miércoles va a estar por el interior, mañana martes en Pergamino, va a estar visitando la Escuela de Educación Especial Los Buenos Hijos y va a estar charlando con distintos referentes de instituciones de salud mental de la zona. Luego va a estar recorriendo una obra, una inversión importante que está llevando la empresa Fast Track en el nuevo parque industrial privado Parcum, ahí en Pergamino. Es una empresa de servicios logísticos y courier internacional que está construyendo un galpón de 2.000 metros cuadrados y luego de Pergamino va a ir para Ramallo, donde también tiene algunas actividades previstas, puntualmente un encuentro en el centro universitario que tiene el programa Puente junto con el municipio. El centro universitario José Orlando Gaeto va a tener una reunión con los integrantes de la organización literaria Libélula, Movimiento Literario y Cultura, en el marco del 6º Encuentro Internacional con el Autor, que es una de las actividades culturales más importantes que se desarrollan en esa región. El día miércoles el gobernador va a estar primero por Carlos Tejedor, por el municipio de Carlos Tejedor, con la intendenta Celia Giannini. Va a estar recorriendo el parque lineal de Carlos Tejedor, es una inversión que se llevó adelante de 130 millones de pesos. Básicamente se trata del entubamiento y parquización de la zona de desagües pluviales y en donde también el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a través de la Subsecretaría de Hábitat, hizo una inversión de equipamiento comunitario por más de 30 millones de pesos. Luego va a estar recorriendo un barrio de 35 viviendas que está llevándose adelante a través de 25 viviendas del Instituto de Vivienda de la Provincia de Buenos Aires con una inversión de casi 850 millones de pesos. Son viviendas que tienen un 93% de avance, es decir que muy prontito las vamos a terminar y ya las vamos a empezar a entregar. Y hay 10 viviendas más en el mismo predio que está construyendo la Caja de Retiro, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que son casas que se le entregan a personal policial. Después el gobernador va a estar recorriendo la obra de la Casa de la Provincia, una obra como, de las tantas que estamos llevando adelante por toda la provincia. Son más de 50 casas de la provincia, algunas que ya se inauguraron, otras que están prontas a terminarse, como es este caso. Es una inversión también importante de casi 2.300 millones de pesos. Cuando se termine, a fin de año probablemente, antes de fin de año va a estar terminada, va a albergar las oficinas de IOMA, ARBA, Registro de las Personas y del IPS en la zona. Y por último, el gobernador va a estar recorriendo las obras del centro universitario de Carlos Tejedor, que todavía no está inaugurado, pero sí está también su construcción muy avanzada. Es un financiamiento del programa Puentes de 250 millones de pesos, 80% financiado por el programa Puentes, por la provincia, y 20% por el municipio. Tiene 90% de avance, más allá de que todavía el edificio no está terminado. Desde el programa Puente ya se están dictando varias carreras en edificios prestados, ¿no? En general son escuelas secundarias que prestan sus edificios hasta que se construya el centro universitario. Varias carreras, licenciatura en Educación y Cultura Digital de la Universidad Pedagógica Nacional, la diplomatura en Desarrollo de Software de la UTN, la diplomatura en Producción Ganadera y Conservación de Forrajes de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. También va a estar
el gobernador recorriendo el barrio Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Es un barrio en donde se generaron 82 lotes, se están construyendo y se están entregando 82 lotes que se les van a entregar a trabajadores de la educación, a bomberos, a personal de salud, entre otros. Y ahora sí, por último, va a tener una reunión con sectores de la comunidad en el centro de jubilados de Carlos Tejedor, con jubilados, docentes, estudiantes y vecinos y vecinas del municipio, y de ahí se va una agenda nutrida ese día. Se va a ir a General Pinto, visitar un centro, no sé cómo va a ser todo esto en un día, realmente, no para nunca. Visita al centro de jubilados de General Pinto, centro de jubilados y pensionados Valerio Caraballo, recorrida por el barrio Quinta de Delicio, también una inversión importante de la provincia. Ahí se estaban construyendo 108 viviendas por parte del gobierno nacional, que obviamente cuando asumió Milei quedaron abandonadas, pero además se están construyendo 21 viviendas que están siendo financiadas por la provincia de Buenos Aires en conjunto con el municipio, y también se está financiando y se está construyendo la obra de alumbrado público y cordón cuneta para todo el barrio. Ahí también va a recorrer las obras de la Casa de la Provincia, una inversión de casi 1.000 millones de pesos, en donde bueno, las mismas oficinas van a pasar a funcionar cuando se termine la obra, IOMA, ARBA, Registro de las Personas e IPS. Y por último ese día, visita al taller protegido de General Pinto, que es el 25 aniversario, va a estar participando el gobernador de ese aniversario. Y por ahora, por último, digamos, antes de que se agregue alguna otra actividad, el jueves va a estar en el municipio de Almirante Brown, inaugurando la sede de la obra social del Sindicato de la Televisión, de SATSAI, y luego va a participar del cierre del ciclo de capacitación para fiscales que se lleva adelante de Fuerza Patria, obviamente, ¿no?, en Almirante Brown, con los responsables de escuelas, fiscales generales y fiscales de mesa. Eso, en principio, por ahora, es la agenda que tiene el gobernador para esta semana. Después, como lamentablemente tenemos que hacerlo, lo venimos haciendo casi todas las semanas, repasar algunos indicadores que tienen que ver con la situación económica, productiva, la economía real, ¿no?, lo que se llama la economía real, independientemente de la timba financiera a la que nos tiene acostumbrados el gobierno nacional, lo que está pasando con la producción, con el empleo, con los salarios, con los ingresos de la gente, todas noticias, la verdad que muy preocupantes, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires, en todo el país en general, pero obviamente a nosotros nos preocupan y nos ocupan más las que tienen que ver con la provincia de Buenos Aires, como hacemos siempre, algunos indicadores agregados que se conocieron, esto solamente de la semana pasada, ¿no?, que se conocieron la semana pasada, algunas situaciones sectoriales en particular y algunos cierres de empresa con los que, bueno, estamos trabajando en muchos casos con el Ministerio de Trabajo, etcétera, pero que obviamente implican que haya bonaerenses que permanentemente se van quedando sin trabajo por la situación económica y el deterioro productivo que está sufriendo nuestro país, como decía recién, y nuestra provincia en particular. Algo que venía diciendo el gobernador por los indicadores propios del Banco Provincia, estamos en los niveles de morosidad en el crédito más altos de los últimos años. Ya las familias se han tenido que endeudar con el banco, con la tarjeta de crédito, y no están pudiendo pagar para pagar los servicios públicos, los servicios básicos, alimentos, medicamentos, etcétera. Bueno, ahora se conoció el drama de las familias endeudadas. Esto es a partir de información del Banco Central de la República Argentina, o sea que nadie puede dudar de la parcialidad de estos datos, son totalmente, supuestamente imparciales, es el Banco Central. Un informe que muestra que 1 de cada 3 argentinos con ingresos mantiene deudas con bancos o entidades financieras, o sea que 11,3 millones de argentinos, que son los que tienen el tercio de los que tienen ingresos, están endeudados. La deuda promedio de los argentinos asciende individual, ¿no?, a 3,7 millones de pesos. Esto tiene que ver con el, como decíamos recién, con el uso creciente del crédito para afrontar gastos básicos de medicamentos, alimentos, servicios, transporte, etcétera. La pérdida del poder adquisitivo y el deterioro del empleo agravan esta situación, que tiene que ver también con el aumento de tarifas y con el aumento de los servicios públicos. Ya la gente no llega a fin de mes, se endeuda, y lo que pasa después es que no puede pagar la tarjeta, el endeudamiento que está llevando adelante. Una situación muy, muy traumática para muchos bonaerenses, para muchos argentinos. Después, datos oficiales también del Sistema Integrado Previsional Argentino, del SIPA, de la Secretaría de Trabajo. El empleo asalariado cayó en julio a mínimos en la era Milei, ya se perdieron más de 200.000 puestos de trabajo formales.
es como decíamos recién, es el nivel más bajo desde que asumió Milei, una pérdida acumulada de más de 200.000 entre el sector privado, el sector público y el de casas particulares. Acá está desagregado. En el sector privado se destruyeron 127.000 empleos, en el sector público casi 58.000 empleos y de servicio doméstico más de 20.000 empleos. Tenemos la menor cantidad de asalariados hoy en Argentina desde el 2022, 10,1 millones de asalariados. Eso es el piso desde 2022. La caída está concentrada, obviamente, en los sectores que más sufrieron, las políticas que más están sufriendo, las políticas económicas del presidente Milei, la industria manufacturera, la construcción y el transporte. Lo único positivo que creció, positivo entre comillas, es el trabajo independiente, los trabajadores independientes, pero básicamente gente que se queda sin trabajo formal y que tiene que salir a llevar adelante algún empleo, lo que habla de también índices crecientes de precarización laboral, no solo de caída del empleo, sino de precarización del empleo. Después, un informe de CEPA, del Centro de Estudios de la Economía Política Argentina. Desde que asumió Milei, cerraron más de 18.000 empresas registradas. Esto es en promedio que todos los días cierran en la Argentina 30 empresas. Eso es lo que está diciendo. Desde que asumió Milei, 30 empresas cierran todos los días. En la Argentina eso es el equivalente a esos 18.000 empleadores registrados, que obviamente cierran las empresas y despiden a los trabajadores, ¿no? No solamente es una mortandad de empresas, sino una caída del empleo y por lo tanto de los ingresos de los sectores trabajadores, de los sectores populares. Después, algunos indicadores sectoriales que ya veníamos observando, pero que se repiten. Cada vez que hay algún indicador nuevo que presenta el INDEC o alguna oficina pública, esto se sigue repitiendo, lo que demuestra que, bueno, ya técnicamente estamos en recesión en la economía argentina, son 3 meses de que no aumenta la actividad económica, técnicamente estamos en recesión. La industria no arranca, el uso de capacidad instalada acumuló en agosto 9 meses por debajo del 60%, está el último dato de agosto fue de 59,4% de uso de la capacidad instalada, repito, son 9 meses consecutivos por debajo del 60%. Esto significa, para ponerlo claro, de cada 10 máquinas productivas que hay 4 que están paradas, con una lonita encima sin producir, ¿sí? Lo que obviamente además tiene un costo financiero para el empresario. Los rubros más afectados, la metalmecánica, maquinaria agrícola, electrodomésticos, productos metálicos, la industria automotriz y los productos de caucho y plástico. El comercio. Los comercios al público vendieron hasta 16,7 menos en septiembre. Estos son informes, datos de la consultora Scantech y datos de CAME, la Confederación Argentina para la Mediana Empresa. Las ventas en autoservicios del AMBA retrocedieron 12,5 interanual, repito, el último dato de septiembre, y 16,7 retrocedieron frente al dato del mes anterior, de agosto. O sea que siguen cayendo las ventas en autoservicios del AMBA. A nivel nacional es caída de 6,3% interanual y 7,9% mensual. Por su parte, CAME informó que las ventas de las pymes comerciales descendieron 4,2% interanual con caídas en todos los rubros. Todos los rubros descendieron las ventas en el último mes. Los retrocesos más pronunciados son textil e indumentaria, 11%, cayeron las ventas, y productos de bazar, 6,2%. El turismo, que también nos preocupa muchísimo. La semana pasada el gobernador, el ministro Augusto Costa, estuvieron en una actividad del Coprotur, del Consejo Provincial de Turismo, con distintos actores, con distintos agentes vinculados con la actividad turística. Muchísima preocupación por lo que pasó durante todo el año, en las vacaciones de invierno, en los fines de semana largo, pero muchísima preocupación por lo que viene, por la temporada alta, por la temporada estival. Las perspectivas son realmente muy, muy complicadas, todavía reservas muy, muy bajas. Bueno, no son buenas las perspectivas que nos han comentado todos los actores vinculados con el sector turístico. Último fin de semana, el del Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Se movilizaron 1,44 millones de turistas en la Argentina. Eso en cantidad es un 2% más de lo que había pasado el último año, pero en términos de gasto es 16% menos. O sea, se movieron un poquito más de turistas, pero gastaron muy, muy poco. Obviamente el impacto sobre los destinos turísticos se vio mermado. En general pasan a pernoctar menos noches. En promedio estaban en 2,4 el promedio total. Ahora es menos de dos noches de pernocte. Eso obviamente
complica la generación de ingresos para el sector turístico. Y después, como nos pasa todas las semanas, nos vamos enterando de distintos casos particulares de cierre de empresas. Cerró un Burger King en Torres del Sol, en Pilar, en el marco del proceso de desinversión del grupo mexicano Alsea, que es el grupo mexicano que tiene la marca Burger King, que tiene a la venta 115 sucursales en todo el país. O sea, se están retirando del país y van cerrando de a una sus cadenas de hamburguesas, en este caso, y después la cadena de supermercados Bea, una cadena de supermercados de precios relativamente populares, cerró varias sucursales y dejó a más de 100 empleados sin tareas. O sea, todas las semanas tenemos 2, 3, 4 de estas noticias que nos preocupan muchísimo. Antes de pasarle la palabra al ministro Larroque, quiero retomar algo que estuvimos trabajando y estuvimos planteando en esta misma tribuna el año pasado, cuando estábamos todavía en el Salón Dorado. 22 de julio del año pasado nos preguntamos, denunciamos, solicitamos la información respecto de dónde está el oro de la Argentina. No sé si ustedes se acuerdan, el año pasado se supo que el ministro Luis Caputo, que el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, habían externado del país, habían exportado, habían sacado del país unas 37 toneladas de oro que estaba en las reservas del Banco Central de la República Argentina. En ese momento también lo invitamos al compañero Sergio Palazzo, el titular de la gremial de la bancaria, porque fue quien hizo el pedido, la denuncia y el pedido de información pública al Banco Central, a que explique de qué se trataba esta información que había recibido, que efectivamente se había retirado, después lo aceptó el ministro, lo dijo, lo tuvo que aceptar el ministro Caputo, que había salido del país unos 37 toneladas de oro, pero el problema es que nunca, obviamente no contestaron el pedido de información pública, yendo en contra de lo que establece la ley, y hasta el día de hoy no sabemos dónde está el oro de los argentinos, esas 37 toneladas. No sabemos si está en Suiza, no sabemos si está en Londres, no sabemos para qué fue utilizado, no sabemos si se vendió, no sabemos si está puesto a interés, realmente nadie sabe, pero el problema, el nuevo capítulo de esta historia es que la Auditoría General de la Nación repetidas veces le pidió esta misma información para llevar adelante sus tareas de auditoría al Banco Central y tampoco se lo contestaron. Tampoco se lo contestaron. Solamente le dijeron que podían ir a mirar la información que estaba en una pantalla, que no la podían fotografiar, que no podían tomar nota de la información. Obviamente eso impide llevar adelante lo que se recuerde de memoria, ¿no? Eso impide llevar adelante una auditoría como corresponde, como le corresponde a la Auditoría General de la Nación. Ya hizo repetidos pedidos de esa información y nunca le fue contestado. Ahora esta información pasó a la Comisión Bicameral Revisora de Cuentas Mixta del Congreso de la Nación, que tendrá que tomar cartas en el asunto, y aquí tiene dos problemas, dos caminos. O lo llama a que dé explicaciones al Congreso, al presidente del Banco Central, sobre dónde está el oro de los argentinos, o le hace una denuncia penal. Ya no hay otro camino. La Auditoría General de la Nación ya agotó todas las instancias de investigación respecto de la situación. Lo que a nosotros nos preocupa, lo que a nosotros realmente nos preocupa es que se lo hayan timbiado, ¿no? Como se timbiaron el blanqueo, como se timbiaron los adelantos de liquidación de las exportaciones de cereales, como se timbiaron los dólares del FMI, como se están timbiando ahora los dólares que le da a Estados Unidos, el Tesoro de los Estados Unidos. Lo que nos preocupa es lo que dijo hace minutos, hace horas, el presidente Trump. No sé si lo vieron. Los argentinos están muriendo, dice. Los argentinos están muriendo. Están tratando de sobrevivir. Bueno, nos preocupa que se estén timbiando también ahora el oro de los argentinos, que nadie sabe realmente a ciencia cierta dónde está, para qué se sacó, si se vendió, si se depositó, si está generando algún retorno para la Argentina. Realmente es gravísimo, es una situación gravísima. La queríamos traer a colación de nuevo por este último capítulo, ¿no? De que la Auditoría General de la Nación dijo, bueno, ya no puedo hacer más nada. Hemos presentado pedidos de información pública, la Auditoría General de la Nación varias veces solicitó esos informes y nunca fue contestada. O sea que
Que Caputo, que Milei, que Bausili le diga a los argentinos dónde tienen las 37 toneladas de lingotes de oro que pertenecen a los argentinos. No son de ellos, no son del Banco Central, son de los argentinos. Eso queríamos también plantear en esta conferencia de prensa. Bueno, a continuación le paso la palabra, una información un poco más agradable va a dar el Cuervo. Así que, bueno, Cuervo. Bueno, gracias. Bueno, después de este panorama estremecedor, vamos a tratar de dar alguna buena noticia. Y la verdad que sí, tenemos para contar, bueno, muchos ya lo vieron, pero nunca está de más recordarlo, lo que ha sido la semana pasada con una nueva histórica edición de los Juegos Bonaerenses en tiempos de Milei, que por supuesto yo califico de epopeya. Sin ir más lejos, los propios Juegos Evita que realizó el Gobierno Nacional semanas atrás, para que ustedes tomen una dimensión, contó con 8.000 finalistas, cuando en el 2023 tenían o participaban 25.000 finalistas en Mar del Plata. En el caso nuestro, obviamente por decisión del gobernador, por un esfuerzo económico, financiero muy grande del Estado provincial fundamentalmente, también por supuesto de los municipios, sostuvimos los casi 30.000 finalistas en Mar del Plata. Pero además también contar que ha sido una edición de muchísima participación, diría récord, porque a lo largo de todos los Juegos, en todo el año, han participado 480.000 bonaerenses, un poquito más, lo cual nos marca que desde que Axel asumió hemos duplicado la cantidad de participantes en esta competencia. Y por supuesto, bueno, en las más de 100 disciplinas y contando con más de 300.000 jóvenes, casi 100.000 personas mayores. En el caso de los jóvenes estamos hablando del 30% de la población estudiantil, no de esa franja etaria, de la provincia de Buenos Aires, es decir, una competencia que convoca a la provincia entera, a los 135 municipios, y sosteniendo, por supuesto, los casi 30.000 finalistas en Mar del Plata, lo cual también es una inmensa noticia para la ciudad, que volvió a ser feliz por una semana en tiempos de Milei, obviamente por lo que significa el movimiento turístico, la ocupación hotelera, el consumo también de las familias, la inversión que ha hecho la provincia para sostener los Juegos sin afectación, ¿no? Más allá del contexto, es de 18.000 millones de pesos. Los municipios, por su parte, han aportado cerca de 10.000 millones de pesos y después también se calcula que hay un consumo por parte, por supuesto, de los participantes en la ciudad de Mar del Plata alrededor de 3.000 millones de pesos, con lo cual hay un movimiento de la economía más allá de todo lo que significa el deporte y la cultura. Los Juegos son deportivos, son culturales, y de todo lo que tiene que ver en términos comunitarios, de integración social, de toda la potencialidad que tiene el deporte en sí y la cultura. Bueno, por supuesto también una mirada que tiene que ver con lo económico. Después, bueno, el lunes pasado estuvo el gobernador en la apertura de los Juegos, una multitud que se acercó al acto inaugural, y la verdad que estamos muy contentos porque la alegría que tenían esos pibes, esas pibas, saben ustedes que la mayoría está conociendo Mar del Plata o el mar o la posibilidad de estar unos días cerca de la playa gracias a esta política pública. Me parece que si bien para el presidente la justicia social es una aberración, nosotros seguimos creyendo profundamente en ese concepto y lo materializamos todos los días con un esfuerzo inmenso, repito, por el contexto económico que nos toca enfrentar y porque, bueno, como recién decía Carly, fíjense que el gobierno nacional se patinó 90.000 millones de dólares ya y no tuvieron recursos para sostener los Juegos Evita. Nosotros creemos, consideramos, vamos a seguir sosteniendo, por supuesto, los Juegos bonaerenses, ha sido una decisión de Axel desde el primer momento, pero también hemos tomado el compromiso, porque nos acompañaron también no solo los funcionarios de deporte de la provincia de Buenos Aires, sino también de otras provincias que vinieron a ver la experiencia de los Juegos, y creo que el compromiso de todos tiene que ser volver a recuperar los Juegos Evita a nivel nacional. Este año nosotros
participamos de unos juegos alternativos que fueron los organizados por el Comité Olímpico, que son los JADAR. La provincia también sostuvo con 600 millones de pesos de inversión la participación de la delegación que nos representaba, pero bueno, queremos que las cosas vuelvan a la normalidad y poder tener los Juegos Evita a nivel nacional como corresponden. Yo lo conté acá una vez, lo que nos ofreció este año el gobierno nacional para que la provincia participara de los Juegos Evita fueron 2 micros. 2 micros, ¿no? Gente que se patinó 90.000 millones de dólares. Pero bueno, esa es la realidad que nos toca enfrentar. Después, yendo a los resultados, porque también obviamente hay una competencia, si bien con los Juegos bonaerenses ganamos todos, gana la provincia, ganan los chicos, los mayores que participan, bueno, las personas con discapacidad, las personas trasplantadas, porque hemos incorporado a lo largo de los años distintas categorías, por supuesto, y todos pueden ser parte, pero bueno, también hay una competencia. Tenemos que decir que, ¿cómo lo decimos? A ver, hubo un triple empate. No, el ganador obviamente ha sido el municipio de General Pueyrredón, pero se dio una situación muy particular, que es un triple empate en la obtención de medallas de oro. Entonces, finalmente se desempata, por supuesto, por las de plata, y el orden quedó primero General Pueyrredón, segundo Almirante Brown y tercero Lomas. Lomas, que venía de ganar las últimas 2 ediciones. 3 ediciones, bien ahí. Ah, mirá, otra no. Pero bueno, felicitar al municipio de General Pueyrredón y a todos los que han participado. La verdad que, repito, la alegría que se vivió ha sido un oasis, ¿no? Un oasis de felicidad en este contexto de dolor, de tristeza que lamentablemente nos toca transcurrir en la Argentina de Milei, y esperemos, obviamente, que estas cosas cambian. Nosotros, todos los días de la provincia, damos el ejemplo, mostramos que se puede gestionar de otra manera, que por supuesto para estas cosas hay plata, ¿no? Hay que hacer los esfuerzos, hay que administrar bien y hay que poner las prioridades como corresponden, pero la sonrisa de los chicos, de las chicas y de las personas mayores, las personas con discapacidad, de las personas trasplantadas, que la semana pasada pudieron disfrutar la final de los Juegos, no tiene precio, y nosotros trabajamos para garantizar eso. Gracias, Cuervo. También agradecemos la presencia del subsecretario de Deportes, Cristian Cardoso, que bueno, también estuvo participando de la organización de los Juegos. Le paso ahora la palabra a Daniela Vilar, nuestra ministra de Ambiente, que va a comentar sobre las políticas que se llevan adelante desde su cartera. Bueno, buenos días a todos y todas. Gracias, Carly, Cuervo. Otra de las prioridades del gobierno de la provincia de Buenos Aires es la gestión de políticas públicas ambientales, la gestión que venimos llevando desde el ministerio, un ministerio que crea el gobernador Axel Kicillof, le da la jerarquía de ministerio a la autoridad ambiental, y en diciembre estaríamos cumpliendo 4 años de este primer Ministerio de Ambiente de la provincia, y tuvimos la responsabilidad, por supuesto, por pedido del gobernador, de llevar adelante esta tarea. Desde la creación del ministerio, estos años, venimos trabajando en varias cuestiones, en varios lineamientos de política pública, abordaje de la cuestión ambiental desde una perspectiva integral, y entre otras cosas, un poco para contar y compartir acá, quizás las más relevantes o las que están en este momento. Estamos trabajando con una inversión muy importante del gobierno, solo del gobierno de la provincia de Buenos Aires, es fundamentalmente la gestión de los residuos y de los sistemas de reciclado a nivel provincial, es decir, en cada uno de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, el fortalecimiento de lo que son las áreas naturales protegidas de nuestro territorio, la transición ecológica, la producción sustentable, la educación ambiental, entre otros temas, como dijimos, pero estos con un énfasis particular, como van a estar viendo también en las imágenes, respecto de la problemática de la gestión de residuos. Es una problemática que cuando llegamos a la provincia de Buenos Aires, común a todos los distritos. La mayoría de los distritos de nuestra provincia
tenían y siguen teniendo sus sitios de disposición final en basurales a cielo abierto. Por supuesto, eso es lo no recomendado en términos ambientales, pero por supuesto implica una inversión económica muy grande llevar a esto que estamos viendo, que son sitios de disposición segura de los residuos. Venimos trabajando en este momento, estamos llevando adelante en simultáneo 3 obras, tenemos 3 obras activas de saneamiento y erradicación de basurales a cielo abierto. Ya hicimos 2, ahora estamos trabajando en 3. En el distrito de Benito Juárez, el gobernador estuvo esta semana recorriendo la obra. En Salto y en Navarro, 3 de los 81 distritos que disponían en basurales a cielo abierto, hoy ya no existen esos basurales a cielo abierto, como verán, y ya estamos terminando las obras de ingeniería civil de construcción de estas celdas sanitarias, que son sitios de disposición segura, que llevan las membranas de impermeabilización, los sistemas de drenaje para los lixiviados, que son estos líquidos contaminantes que genera la basura en los procesos de descomposición, y por supuesto los mecanismos también de ventilación para controlar esos procesos. Estas 3 obras que estamos llevando en simultáneo, que son obras históricas para los distritos y también para la provincia, estamos hablando de una inversión de alrededor de 7.000 millones de pesos de parte de la provincia de Buenos Aires, un monto que para los municipios es bastante complejo de poder llevar adelante, en un contexto en el que además nos encontramos con un gobierno nacional negacionista de la crisis climática, que entre sus principales medidas ambientales fue la de desestimar cualquier tipo de política y de financiar las políticas ambientales y desaparecer un Ministerio de Ambiente y construir una subsecretaría sin ninguna referencia, sin ningún tipo de financiamiento y sin ningún tipo de trabajo que podamos hacer en vinculación para llevar adelante ningún tipo de obra. Pero además de eso, coartando cualquier tipo de financiamiento al que nosotros podamos acceder desde la provincia internacional para llevar adelante estas obras. De hecho, tenemos frenados obras que habíamos durante el 2022 y 2023 logrado firmar con organismos multilaterales de crédito, como por ejemplo el saneamiento y la erradicación de los basurales y la construcción de sitios de disposición segura en todos los distritos de la costa, lo trabajamos bastante con Cristian, el saneamiento de una construcción de un consorcio regional en el sudoeste de la provincia, que también estaba financiado. 6 plantas de separación y transferencia que teníamos también acordadas y firmadas y adjudicadas para llevar adelante, y lo más importante y más visible, la obra del saneamiento del basural de Luján, que es el basural más grande de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina, y que se inició una obra en el 2022, entre el 2021 y 2022, y la frenaron al 60% de su finalización y, por supuesto, desapareciendo también todo el financiamiento que ya estaba adjudicado por parte del BID para llevar adelante esa obra. Lo más importante, por supuesto, el impacto ambiental y en términos de salud que eso genera en toda la población de Luján y toda la provincia de Buenos Aires, los distintos basurales que estamos abordando. Con una inversión, además, muy grande para los sistemas de reciclado. Desde el inicio de la gestión hasta ahora llevamos invertidos más de 1.500 millones de pesos en lo que es la gestión de los sistemas de reciclado con inclusión social. Recién Carly hablaba del crecimiento del sector informal o la economía popular. Por supuesto, se inscriben en ese sector los cartoneros y cartoneras, recuperadores urbanos de los distintos distritos de nuestra provincia, y nosotros venimos trabajando con el sector, trabajando una emergencia cartonera. Ustedes saben que a partir de la apertura de importaciones que decreta en el decreto 70 del 2023 Javier Milei, sumado a la caída del consumo también, lo que genera es un impacto muy grande en el precio del cartón, porque digamos, la apertura también se abrió para los materiales valorizables, es decir, el cartón, el papel que usan las industrias
que reutilizan las industrias en sus sistemas productivos, en sus procesos productivos. Entonces el precio del cartón se desploma, pasa a una tonelada de valer de 350 pesos a 150 o menos, con lo cual la emergencia en el sector es real y gravísima. Entonces nosotros venimos trabajando en mejorar las condiciones de trabajo de ese sector con inversión en ropa, en elementos de protección, en herramientas, en camiones, pero también en ayuda para las unidades productivas de estos cartoneros y cartoneras. Eso se realiza en el marco de que efectivamente llevamos adelante el Plan Provincial GIRSU, este estudio que está desde el 2005, a partir de la ley, la aprobación de la Estrategia Nacional de GIRSU, la provincia debería tener, bueno, es la primera vez que tiene el plan GIRSU la provincia de Buenos Aires a partir del gobierno de la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Axel Kicillof. Eso es lo que implica el trabajo que venimos haciendo respecto de la erradicación y saneamiento de una de las problemáticas las más importantes que tenemos en la provincia y que es común a todos los distritos y que venimos haciendo un esfuerzo muy grande para llevar adelante estas obras que ustedes están viendo. Por otro lado, estamos trabajando en la construcción de este laboratorio de análisis industriales y ambientales, el laboratorio público más grande de análisis ambiental de la Argentina. Se está construyendo acá en la ciudad de La Plata. Es una inversión, por supuesto, también histórica, pero además lo que implica poder tener un laboratorio de esta índole para el conocimiento científico, el conocimiento de diagnóstico para la elaboración de políticas públicas, el trabajo junto con las industrias y las empresas. La verdad que esta definición nosotros ya teníamos un laboratorio que venía trabajando bien, era más chico, por supuesto. Había un laboratorio móvil, incorporamos 2 laboratorios móviles, así que en este momento tenemos 3 laboratorios móviles que están circulando constantemente por la provincia de Buenos Aires, pero por supuesto este trabajo, esta obra que se va a llevar adelante, que calculamos que hacia creo que febrero estaremos concluyendo con esta obra maravillosa, nos va a dar una herramienta de gestión de política pública y de acceso y de vinculación con la ciencia y la tecnología inédita en el país, en el marco, ¿no?, en el que la función ciencia y técnica a nivel nacional sufrió un recorte de casi el 50%, el 46,4, 46,5% en términos reales, que el sistema científico perdió más de 4.000 empleos. Bueno, nosotros estamos apostando a la ciencia y la tecnología porque creemos que son la base para el desarrollo de nuestro país y, por supuesto, además, para construir el buen vivir basado en esos datos de los bonaerenses y las bonaerenses con las políticas ambientales que podamos llevar adelante. Luego estamos trabajando en un programa de acceso a la energía limpia. Pareciera algo distópico. En realidad lo distópico es el país que estamos viviendo, no esto que estamos llevando adelante, pero es complejo llevar o poder inaugurar este tipo de obras que, como se están viendo, implican la democratización del acceso a la energía. Nosotros ya llevamos conectadas 22 escuelas rurales a sistemas fotovoltaicos. Son escuelas que no acceden a la red de energía eléctrica, que venían abasteciéndose con algunas las cerró Vidal durante su gobierno, Axel las vuelve a abrir y muchas se venían abasteciendo con los generadores de diésel, ¿no?, los generadores a diésel de electricidad y el acceso a la energía era bastante complejo. Nosotros hicimos un estudio pormenorizado, trabajamos en una inversión muy grande desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Nosotros creemos en la transición energética, la transición ecológica, pero fundamentalmente la democratización del acceso. Por lo tanto, arrancamos por estos lugares. Escuelas rurales que no accedían a la red eléctrica, nosotros los conectamos, hicimos una compra de paneles solares con sus respectivas baterías de almacenamiento, baterías de litio, la instalación en esas escuelas, y hoy tenemos la posibilidad
nosotros de verlo y de acompañarlo, pero fundamentalmente las comunidades que viven en la ruralidad de nuestra provincia de Buenos Aires, de acceder a la energía fundamentalmente, pero esto implica poder prender la computadora, acceder a internet, tener luz, prender una heladera y un ventilador, todo al mismo tiempo. Lo que nos cuentan las directoras y las comunidades educativas de cada escuela es, bueno, esto nos cambió la vida efectivamente. Nosotros también venimos trabajando en un programa de empleo verde junto con el ministro Silioni, con el ministro de Educación, Alberto Silioni, y vamos ya tenemos los kits adquiridos y vamos a trabajar en la entrega de kits de equipos fotovoltaicos y de termotanques solares a las escuelas técnicas con especialización en energías renovables, por ejemplo, para que puedan practicar en el armado y la instalación por parte de los estudiantes y los docentes, poder construir posibilidades respecto de nuevo tipo de empleo que tenga que ver con las energías renovables, que independientemente de, por supuesto, el momento que estamos viviendo nosotros en Argentina a nivel global, por supuesto la tendencia es ir al crecimiento de la adopción de este tipo de energías. Y bueno, estamos formando trabajadores y trabajadoras, estamos formando expertise técnica para que puedan luego esos chicos que egresan de nuestras universidades técnicas llevar adelante esa tarea, tener un empleo cuando terminan la escuela y además, por supuesto, ir hacia un ahorro de energía eléctrica, poder complementar con la energía y solventar parte de la energía que consumen a partir de esta energía fotovoltaica, es decir, la energía del sol. Por supuesto, en un contraste muy marcado con el Gobierno Nacional, donde en el presupuesto 2026 proponen eliminar el Fondo Nacional para la Educación Técnica Profesional, la Ley 26058, que afecta a más de 1.500 instituciones en todo el país. Nosotros nos resulta raro que ellos alienten y piensen y construyan este sentido del capital humano cuando en realidad no están invirtiendo en la formación del capital humano. Bueno, no es lo que estamos haciendo desde la provincia de Buenos Aires. Hay 277 escuelas técnicas que dependen de este financiamiento y nosotros vamos a seguir haciendo el esfuerzo, por supuesto por definición del gobernador, para seguir sosteniendo estas instituciones y además aportarle nuevos recursos que a su vez impulsen la transición energética en nuestra provincia de Buenos Aires. Y por último, áreas naturales protegidas. Nuestra provincia tiene 1.600.000 hectáreas de áreas protegidas con protección máxima que dependen y son lugares maravillosos, ¿no? Que dependen de la protección de la autoridad ambiental, es decir, del Ministerio de Ambiente. Estas reservas, además de ser claves para la mitigación de la crisis climática, son eso que están viendo, son espacios maravillosos, son joyas de nuestra provincia. Y la verdad que venimos llevando adelante una inversión histórica para las reservas. Estamos en este momento, algunas finalizadas y otras en andar, 17 obras en reservas, entregamos insumos, maquinarias, regularizamos la situación laboral de los y las guardaparques por la Ley Provincial de Guardaparques. Hoy todas las reservas tienen movilidad propia, cosa que creo que pasa por primera vez en la historia en nuestro sistema de áreas protegidas. Ni hablar de que el presupuesto real del Gobierno Nacional destinado a políticas ambientales para el 2026 es 7 veces menor del que había en el 2023, con lo cual el retroceso es total y el esfuerzo que estamos llevando nosotros adelante desde la provincia de Buenos Aires para sostener esta variedad de políticas públicas, este abordaje integral de gestión respecto de la problemática ambiental y el avance respecto de los cuidados, la protección, la concientización, la educación respecto de nuestro ambiente, desde la perspectiva del ambientalismo popular, por supuesto, construyendo conciencia y dando las discusiones que tenemos que dar. Nosotros hicimos en la provincia de Buenos Aires lo que denominamos la PRECOP, que es el evento que se realiza, lo realizan generalmente los gobiernos nacionales, por supuesto en este caso no el gobierno nacional el año pasado, lo que fue la COP, que es la Conferencia de las Partes, el evento ambiental más grande que
confluyen todos los líderes mundiales, donde por supuesto todos coinciden que el tema ambiental y la crisis ambiental es una de las problemáticas que está en las agendas de la geopolítica. Nosotros desde el Gobierno Nacional, la última COP los hizo volver a la delegación, o sea, la delegación que fue de Cancillería le dijo que volviera, con lo cual el papelón internacional, bueno, siempre se puede ir superando, ¿no? En vergüenza. Este año que se hace en Belém la COP, en la Amazonía, todo indicaría que no va a participar el Gobierno Nacional, pero sí lo va a hacer el Gobierno Provincial. Es una agenda muy importante para el país, es una agenda muy importante para los argentinos, las argentinas, es una agenda muy importante para la región, es una agenda trascendente para los bonaerenses, de hecho eso quedó plasmado en el acompañamiento que recibió el gobierno de la provincia, por supuesto, en las distintas elecciones. Y nosotros vamos a ir a dar la discusión también al ámbito internacional para fundamentalmente discutir la compensación que nosotros exigimos desde los gobiernos del sur global, en este caso desde los gobiernos subnacionales, para acceder a ese financiamiento para la transición energética, para la transición ecológica, para las políticas de adaptación que se necesitan para enfrentar las consecuencias de la crisis ambiental, que es gravísima y que pudimos también padecerla, por ejemplo, en la catástrofe que vivimos en marzo en Bahía Blanca. Así que vamos a seguir en esa línea de trabajo, por supuesto, con mucha responsabilidad y con mucho trabajo co-creado con la comunidad, con la sociedad civil, con las universidades, con el sector científico, que son parte de estos procesos también. Gracias, Dani. Impresionante todo lo que se hace desde el Ministerio de Ambiente, como también en todos los otros ministerios. Quiero reforzarlo, a pesar del ajuste, de los recortes a los que nos somete, de la asfixia económica y financiera y presupuestaria a la que nos somete el Gobierno Nacional, lo hemos dicho múltiples veces, actualizados son más de 12 billones de pesos los que se le han recortado de presupuesto a la provincia de Buenos Aires. Eso, para poner una medición equivalente, nuestro presupuesto anual son 35 más o menos billones de pesos, nos han recortado 12 billones de pesos entre la obra pública parada y los recursos que genuinamente le corresponden a la provincia. Y algo que hablábamos antes de venir a la conferencia con Dani, se podrían hacer todavía muchísimas cosas más si el gobierno nos diera los avales, las garantías soberanas para poder acceder a fondos internacionales, que hay muchísimos fondos de la cooperación bilateral o de la cooperación multilateral o de organismos financieros de crédito que dan financiamiento justamente para este tipo de políticas y actividades, pero lamentablemente el Gobierno Nacional ni siquiera nos da los avales para que nosotros podamos acceder a esos fondos. Así que la asfixia es total, que llevan adelante con el conjunto de las provincias. Es un gobierno unitario, antifederal, pero en particular me parece con la provincia de Buenos Aires. Por último, ya que estamos en la semana de las elecciones y ya que vamos a tener un sistema nuevo de elecciones, un instrumento electoral nuevo para el cual los bonaerenses no estamos acostumbrados. Nosotros en la provincia de Buenos Aires, inclusive las elecciones del 7 de septiembre, votamos con la boleta tradicional, la llamada, se la llama boleta sábana, pero es la boleta papel partidaria, ¿no? Con esa boleta, lo dijimos muchas veces, para nosotros totalmente innecesario modificar el instrumento electoral en la provincia de Buenos Aires. Lo dijo el gobernador acá también. Los argumentos que se daban para modificar el instrumento de votación eran, por un lado, que iba a evitar el fraude, supuestamente, algún tipo de fraude que se iba a hacer en la provincia de Buenos Aires. Hemos hecho el 7 de septiembre las elecciones con la boleta tradicional, no hubo ninguna denuncia de fraude, hubo solamente en más de 8.600.000 votos, hubo solamente 11 infracciones a la ley electoral, ninguna sospecha de fraude, totalmente transparentes, totalmente eficaces esas elecciones. Y por otro lado se decía que este sistema iba a abaratar los costos de una elección. Lo hemos demostrado. Nosotros invertimos, porque para nosotros llevar adelante una elección no es un costo, sino que es una inversión para fortalecer el sistema democrático. Nosotros hemos invertido 85.000 millones de pesos en hacer las elecciones en la provincia de Buenos Aires. El presupuesto total a nivel nacional que tiene el gobierno nacional para hacer estas elecciones del domingo próximo es de 395.000 millones. Si uno lo hace el equivalente a más o menos el 38%, que es el padrón de la provincia de Buenos Aires, eso da 150.000 millones. Es decir que con este nuevo sistema casi el doble sale
hacer las elecciones en la provincia de Buenos Aires, así que injustificado totalmente. Este cambio de instrumento electoral, injustificado, pero es una ley y hay que cumplirla, y la Cámara Nacional Electoral, la Dirección Nacional Electoral, el Juzgado Federal número 1, tienen que obviamente llevar adelante las elecciones, que repito, por primera vez van a ser con este nuevo instrumento de votación, que es la boleta única papel. En los últimos días, en distintos estudios de opinión, focus group que nos han llegado, todavía vemos que hay mucha gente que no sabe cómo funciona este nuevo instrumento electoral, que inclusive los que saben cómo funciona se les complica detectar cuál es la fuerza política que efectivamente quieren votar, así que lo que vamos a aprovechar, teniendo todo el material disponible, es hacer como un simulacro de votación en vivo, nunca visto en la televisión argentina, quiero decirlo, vamos a explicar paso por paso, no lo hagan en sus casas, tampoco, vamos a explicar paso por paso cómo es votar con la boleta única papel. El primer paso es acercarse a la mesa que le corresponde a cada uno, con el DNI, obviamente, que tiene que ser un DNI que tiene el ejemplar que figura en el padrón o posterior. Por ejemplo, en mi caso, acá tengo el padrón, Bianco Carlos Alberto, yo tengo el ejemplar H en el padrón, es decir, que me mudé muchas veces de domicilio, eso significa que tengo el ejemplar H. Y acá tengo mi DNI con el ejemplar H, o sea que estoy habilitado efectivamente a votar. Si yo acá tuviera el ejemplar I, por ejemplo, un ejemplar posterior, no habría ningún problema, siendo el H, pero si tuviera el ejemplar G, por ejemplo, si voy con un documento anterior al que figura en el padrón, no me dejarían votar. Hay que ir con el ejemplar que figura en el padrón o posterior. Esa es la primera condición para votar. Segunda condición, una vez que uno le entrega el DNI, el presidente de mesa va a tener el talonario con las boletas, un talonario más chico que este es un material didáctico, pero es un talonario que va a tener exactamente 368 boletas únicas papel, que son las 350 que están habilitadas para votar en la mesa, más un 5% por si hay algún tipo de error y hay que cambiar alguna boleta. Lo que va a hacer el presidente de mesa es retirar una de estas boletas, que acá están las 15 fuerzas políticas que están compitiendo para la categoría de diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Me tapa el micrófono, ahí ponemos. Esta es la boleta, verán que es una boleta que, bueno, acá tiene la primera fuerza, es La Libertad Avanza, está Espert, que ya no es candidato porque fue financiado por los narcos, y también está la foto de Karen Reichart, que piensa que todos nosotros somos una enfermedad mental. Los que pensamos distinto a ella, no tenemos una enfermedad mental, somos una enfermedad mental. De pies a cabeza somos una enfermedad mental. Bueno, esto no hay que votarlo. Pero después están todas las otras fuerzas políticas. Acá está acá en la posición número 7, hay que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está nuestra fuerza política, que tiene como número de lista 507, Alianza Fuerza Patria, tiene la banderita, y acá están, bueno, nuestros candidatos, está el doctor Tayana, está Jimena López, y acá está el casillero en donde, bueno, nosotros los que formamos parte de nuestra fuerza política vamos a estar votando. Se entrega esto, lo que hace el presidente de mesa, antes de entregar la boleta, tiene que firmar. Acá está, ¿ven? Está el espacio para que el presidente de mesa firme. Solo firma esto el presidente de mesa, no firman los fiscales. En los fiscales en general, cuando es la boleta tradicional, firman el sobre. En este caso, solo firma, hagamos una firma, pum, firma el presidente de mesa y entrega la boleta para que la persona que viene a votar, en este caso yo, pase a la cabina de votación. Va a haber una cabina, no hay un cuarto oscuro, hay una cabina. Sí, pasa. Ahora la ponemos acá. Ahí tapo un poco, pero me paro. Bueno, voto y sigo explicando. Entonces, con la boleta, detrás de una cabina así, que va a estar encima de una mesa, o una cabina de ese tipo, que puede haber también, en general van a ser de este tipo, van a estar sobre una mesa, uno se pone, tiene que estar a la vista de las autoridades de mesa, lo tienen que estar mirando, pone la crucecita o el tilde, siempre tiene que estar dentro, por ejemplo, acá, listo, ya está. No, ahora ponemos. Sigo explicando, tiene que estar la señal, tiene que estar dentro del casillero. Corresponde que esté dentro del casillero. Puede ser una cruz, puede ser una tilde, etc. No importa, pero la señal tiene que estar dentro del casillero. Y después, una vez que hace uno esto detrás de la cabina, para que obviamente nadie vea lo que votó, hay que proceder a doblar la boleta porque no hay sobre
como en la boleta tradicional, que uno dobla la boleta, la mete adentro de un sobre y después la lleva a la urna. En este caso, la boleta hay que doblarla con 2 dobleces, como dice acá. Ven que dice primer doblez y segundo doblez. O sea que el primer doblez es doblarla por la mitad, prolijamente, así. Primer doblez por la línea de puntos, donde dice primer doblez. Segundo doblez, nuevamente, por la línea de puntos, acá, donde dice segundo doblez, y queda, por un lado, el mapita de Buenos Aires, y por el otro lado, el casillero, donde está la firma del presidente de mesa. Así está doblada correctamente, y ahí uno pasa, tenemos todo acá. Pasa, acá está la urna que corresponde, pasa y ejerce el voto. ¿Sí? Ejerce el voto y ahí está. Se hace el voto, el presidente de mesa devuelve el DNI a la persona que votó y le da el comprobante de votación. Y ahí se termina la cuestión. No es complejo, no es difícil, lo que decimos nosotros es más caro, es innecesario. Pero bueno, lo que tenemos que hacer, la responsabilidad que tenemos como autoridades también provinciales es explicar esto lo más claro, lo más sencillamente para que la gente pueda ejercer su derecho al voto. Nosotros seguimos fortaleciendo el sistema democrático en la provincia de Buenos Aires. Para nosotros esto no es un costo, para nosotros es una inversión. Hay que legitimar el sistema democrático en momentos en que el gobierno nacional tiene crecientemente ciertas tendencias autoritarias, por decirlo de alguna manera más o menos elegante. Así que, bueno, muchísimas gracias. Con eso terminamos y damos paso a las preguntas. A continuación, se dará lugar a la ronda de preguntas. Le pedimos, por favor, a las y los periodistas que se presenten indicando su nombre y el medio al que representan. Buen día, ministros. Buen día, ministra. Andrés Sosa para La Tecla. Bueno, estamos a nada del cierre de campaña. Viene la elección el domingo. Fuerza Patria ya tiene un lugar resuelto para esperar los resultados el domingo en la provincia de Buenos Aires, será en Capital. Esa es la primera consulta para el ministro Bianco. También, si va a haber un cierre unificado o va a ser el mismo esquema que fue en la elección del 7 de septiembre, que el gobernador recorrió distintos sectores y, bueno, y cada sector hizo lo suyo también. Y por último, hay varios temas pendientes en el peronismo. Uno tiene que ver con si va a haber cambios en el gabinete o no, otro tiene que ver más que nada también con qué va a pasar en la legislatura sobre el proyecto de financiamiento, endeudamiento y demás, pero un tema particular en estos días tiene que ver con la elección en el PJ bonaerense. El 18 de diciembre se termina el mandato de Máximo Kirchner como presidente. La pregunta para el ministro Larroque tiene que ver más que nada, bueno, qué está viendo al respecto. No entiendo las risas. Y bueno, ha sonado también como uno de los posibles candidatos a suceder a Máximo. ¿Qué piensa al respecto? ¿Cómo está este debate? Sobre todo porque ya los plazos están vencidos. Así que muchas gracias. Bueno, arranco yo. Tema búnker se está definiendo en estos días, donde vamos a esperar los resultados. Todavía no tenemos precisión sobre el asunto. Cierre unificado, en principio no va a haber un cierre unificado, va a haber actividades varias por toda la provincia de cierre de campaña, de la misma forma que hicimos para el caso del 7 de septiembre. Y después preguntaste varias cosas que no sé si eran preguntas o eran afirmaciones, pero te digo, no está previsto ningún cambio en el gabinete, está totalmente descartado, ni previsto ningún cambio en el gabinete, y hablaste de los proyectos de endeudamiento, de financiamiento, mejor dicho, presupuesto en la legislatura. Nosotros vamos a presentar lo antes posible el proyecto el presupuesto, el financiamiento necesario para la provincia de Buenos Aires y obviamente también la fiscal impositiva. El gobernador en mayo había presentado lo que se llamó una ley corta de financiamiento porque la legislatura no nos había aprobado ni el presupuesto, ni el financiamiento, ni la fiscal impositiva. Lamentablemente no se pudieron obtener las voluntades, los votos para poder aprobar eso, que realmente es muy necesario para la provincia porque son momentos financieros complejos para todos, pero para la provincia de Buenos Aires en particular, dado que, como dijimos anteriormente, nos han recortado 12 billones de pesos de presupuesto, de obras, está cayendo la coparticipación que recibe la provincia por la crisis económica que hay en el país y por lo tanto se recauda menos en materia de impuestos coparticipables y también tenemos problemas con nuestra propia recaudación porque la crisis económica va afectando de esa manera a todos los sectores, al sector nacional, al sector provincial y al sector municipal, que nosotros vemos también con gran preocupación. Lo digo porque pasan
Permanentemente me estoy juntando con los intendentes, sobre todo del interior de la provincia de Buenos Aires, que están con severos problemas financieros, dado que gran parte de sus ingresos tienen que ver con la coparticipación. Y cuando caen los ingresos coparticipables de la nación, eso derrama menos hacia la provincia y por lo tanto derrama menos también a los municipios, están con también severos problemas financieros. Así que lo que esperamos nosotros es, apenas presentemos en la legislatura los 3 proyectos, o los 2 proyectos en realidad, el de financiamiento fiscal impositiva y el presupuesto, tengan una rápida aprobación para que la provincia, luego de 2 años, pueda contar con los recursos que necesita para poder seguir trabajando. La Roque. Bueno, no, la verdad es que estamos muy concentrados en la elección del domingo. Me parece que el 7 de septiembre le pusimos un límite a Milei, dimos un gran paso, generamos un mensaje esperanzador para todo el país, no solo para la provincia de Buenos Aires, y hay que culminar esa tarea. Después, bueno, por supuesto, el 27 y sucesivamente vendrán las discusiones del caso. En términos particulares de lo que mencionabas o se referenciaba a mi persona, soy un militante del peronismo, voy a trabajar siempre por el peronismo, del lugar que sea, siempre a disposición, sea para abrir y barrer la básica, o bueno, hoy soy consejero, el día de mañana definirán los compañeros y las compañeras cuál sea mi lugar. ¿Qué tal? Buenos días. Para Josefina Alves Palma de Diagonales, para el ministro Carlos Bianco, preguntarle una opinión acerca de esta intención del Gobierno Nacional de hacer un conteo nacional justamente de los comicios, hacer un recuento nacional de los votos el domingo y no discriminado por las provincias como si fuera una elección presidencial y no una elección legislativa. Y por otro lado, hace instantes el Banco Central confirmó la firma del swap por 20.000 millones de dólares con el Tesoro norteamericano. Preguntarle, como por ejemplo decía recién, la preocupación por dónde está el oro de los argentinos, si les preocupa cuáles son los términos y condiciones de este acuerdo del cual se conoce muy poco, por lo menos hasta ahora. Gracias, Josefina, ¿no? Gracias, Josefina. Mira, respecto del conteo nacional, es como lo decís vos, son elecciones provinciales, si bien son de Distrito Nacional, son elecciones de diputados nacionales y senadores provinciales, o sea que la sumatoria no dice mucho, sobre todo, y a diferencia de lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, porque hay una sola fuerza que tiene lista en todas las provincias, o sea que ya desde ese punto ya no es una suma equivalente con el resto de las fuerzas políticas. Por ejemplo, nuestra fuerza política que tiene en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias el sello de Fuerza Patria, en algunas otras provincias tiene un nombre distinto, pero forma parte de la misma fuerza política. O sea que va a ser muy, muy difícil comparar. Yo creo que lo hacen porque con la expectativa de que si bien saben que van a perder en un montón de provincias, en la provincia de Buenos Aires seguramente, quieren llegar a algún tipo de resultado un poco más decoroso con la sumatoria a nivel nacional, pero sobre todo medio tramposo, porque si vos sumás los votos nacionales de la única fuerza que tiene el mismo sello en toda la nación, pero en otro caso haces un recorte y bueno, obviamente te va a ir relativamente mejor que la otra fuerza. Por lo tanto, me parece que es una expresión de desesperación política, Y respecto de la firma del swap, sí, me avisaron que mientras estábamos en la conferencia, ahí vi un comunicado, entiendo que era del Banco Central, hablando de la firma de un swap por 20.000 millones de pesos, 20.000 millones de dólares, ojalá fueran de pesos, pero son 20.000 millones de dólares que vamos a tener que devolver en el caso de que se ejecuten, porque en principio no es que te dan 20.000 millones de dólares, sino que te dan la promesa de que si los necesitas, efectivamente se ejecutan esos 20.000 millones de dólares. Obviamente no conocemos las condiciones, ni los términos, ni lo que le pidió el gobierno de los Estados Unidos a cambio. Sí sabemos que en la visita de Milei le pidió el gobierno de los Estados Unidos que deje de lado ciertos vínculos comerciales, científicos que tenemos con China, y de hecho hay un telescopio que se estaba instalando en la Argentina que ya ha sido parado por orden, por instrucción del gobierno de los Estados Unidos. O sea que hoy no solo financieramente, sino geopolíticamente nos gobierna el gobierno de los Estados Unidos. Esto es un gobierno absolutamente títere
del gobierno de los Estados Unidos, pero que tampoco le hace muchos favores públicos al gobierno de los Estados Unidos. Lo decíamos hace un rato. Ayer le preguntaron a Trump, o ayer, hoy, no sé cuándo fue, le preguntaron a Trump por la Argentina y dijo, están tratando de sobrevivir, se están muriendo. Eso es lo que piensa Trump de Argentina y de los argentinos. Al mismo tiempo lo felicita al presidente Milei como si fuese su empleado, por el trabajo realizado. Pero bueno, no debe ser un trabajo muy bueno el que viene realizando si su diagnóstico es que los argentinos nos estamos muriendo o que la Argentina se está muriendo. Eventualmente lo que yo digo es, ojalá que estos 20.000 millones de dólares que le da Estados Unidos, o la promesa de darle estos 20.000 millones de dólares, sirva para que el gobierno nacional le devuelva, por ejemplo, a la provincia de Buenos Aires toda la plata que le debe. O que sirva para reactivar el aparato productivo de la Argentina, o que sirva para mejorar los ingresos de la población, o que sirva para mejorar las jubilaciones de los jubilados y las jubiladas, los pensionados y las jubiladas. Lamentablemente debo decir que estos 20.000 millones o esta promesa de 20.000 millones no va a servir para nada de eso. Solamente va a servir para que sigan manteniendo el proceso de timba financiera, para que saquen los dólares de la Argentina a sus amigos, que es lo que viene pasando todo este tiempo con los distintos fondos que vienen llegando a la Argentina. Primero del blanqueo, después del adelantamiento de la liquidación de la retención, de las exportaciones, después con el crédito del FMI, ahora con la ayuda de los Estados Unidos. Miren, para que se entienda claramente, siempre yo estudié economía internacional, cualquiera que estudió economía se sabe públicamente que el prestamista de última instancia que tiene un país, el último que le presta a un país, no porque le va bien, sino porque en general le va mal, es el Fondo Monetario Internacional. Esto está en los libros de texto, en los manuales, en los libros de texto. Cuando uno estudia dice, bueno, el prestamista de última instancia del mundo es el Fondo Monetario Internacional que asiste a aquellos países que tienen problemas en su sistema financiero. Es el último que te presta plata. Nosotros lo volcamos también al FMI. Volcamos la plata que nos dio el FMI y tuvimos que acudir a un nuevo prestamista de última instancia, que en este caso es Estados Unidos, que ya se encuentra gobernando nuestro país. Lamentablemente lo digo. Nos están transformando en una colonia. Última pregunta. Buenos días, ¿cómo les va? Ezequiel Oslé, del Plata Ya, ministros. 3 consultas. La primera es si entonces ratifica en relación a lo que decía recién de que no va a haber cambios de gabinete, que Gabriel Catopodis va a seguir siendo ministro de Infraestructura y no va a asumir como diputado provincial, si hay una confirmación de esto. Por otro lado, preguntarle, porque hoy cuando arrancaba la conferencia de prensa hace un rato largo, hablaba del tema del turismo y de la reunión que hubo vinculada a la cuestión, si piensan desde la provincia algún plan, algún proyecto, algún programa que intente nuclear a todos los sectores del turismo para generar algún tipo de propuesta para que el bonaerense e incluso el que viene de otras provincias del país pueda consumir más barato, digo, ¿no? O en relación al último verano. Y la última consulta sobre Bahía Blanca, que se conoció la semana pasada, sobre el pago de los puentes que le está prestando el ejército argentino, si la provincia de Buenos Aires, dentro del plan maestro de reconstrucción de la localidad, tenía ya previsto iniciar prontamente las obras de los puentes, teniendo en cuenta que Bahía Blanca dice que le está costando muy caro seguir solventando esos puentes. Muchas gracias. Bueno, no, yo cuando decía que no va a haber cambios de gabinete me refería, no tenía que ver con las situaciones vinculadas con lo electoral y con la eventual asunción de algún candidato que como resultado de las elecciones tiene que asumir esa situación. Me estaba refiriendo, obviamente, al conjunto de los ministros, que no iba a haber modificaciones que tienen que ver con una nueva definición del gobernador. A eso me estaba refiriendo. Después, respecto de los temas de turismo, bueno, nos encontramos trabajando con todos los sectores, como decía ayer, la semana pasada, el lunes pasado, tuvo lugar la reunión del Coprotur en la ciudad de Chascomús, en donde estuvo el gobernador, decíamos que estuvo el ministro Augusto Costa. Lo que hicimos es tener un diagnóstico claro de cómo venía la temporada y el diagnóstico no es muy bueno. Dado eso, a nosotros nos encantaría poder tener los recursos, para llevar adelante algún programa de fortalecimiento turístico del tipo previaje o del tipo, como hacíamos antes, los viajes de egresados. Bueno, uno de esos instrumentos son los Juegos Bonaerenses, que impactan fundamentalmente en Mar del Plata, pero también en las finales regionales. Se genera un movimiento turístico vinculado al deporte, etc. Lamentablemente hoy no tenemos recursos como para hacer ese tipo de programas que son de un alcance más amplio. Lo que sí estamos trabajando con las fiestas populares, estamos trabajando con las cámaras hoteleras, etcétera, para fortalecer esos aspectos que tienen que ver con el turismo. Estamos laburando, no tenemos el poder de fuego
que tenía Nación en su momento en el gobierno anterior para hacer un programa como el Previaje, que fue realmente muy exitoso. Bueno, este gobierno ha desarticulado todo tipo de programa que tiene que ver con el fomento al turismo, y eso se ve cotidianamente en los números del turismo, que no tiene que ver solamente con la desarticulación de los programas, sino con la crisis económica. Ese es el punto. Y por último, en el caso de Bahía Blanca, nosotros estamos llevando adelante el plan maestro, el plan integral de obras, se está ejecutando desde varios ministerios, desde el Ministerio de Infraestructura, desde el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana. Estos son unos puentes que se pusieron de manera no permanente, porque se habían roto los puentes físicos, y bueno, lamentablemente es muy triste lo que uno tiene que ver, porque al fin y al cabo se cumplió lo que dijo aquella primera vez que fue Milei a Bahía Blanca, en el primer desastre que tuvimos en Bahía Blanca, si mal no recuerdo, a fin de 2023, ¿no? En diciembre de 2023, que el presidente Milei llegó disfrazado de militar y les dijo a los bahienses: yo sé que ustedes se van a poder arreglar con lo que tienen. Bueno, no solo eso, sino que lo poco que puso, encima se los cobra. O sea que es un gobierno que totalmente insensible, que ni siquiera da una asistencia, ni siquiera puede dar una ayuda cuando hay una zona con una tragedia, o con dos tragedias en este caso, como vimos en el caso de Bahía Blanca. Es lo que venimos diciendo. No solo es una falta absoluta de asistencia, no solo es que gobiernan sin tener un territorio, sin preocuparse con la población, sino que además hay una dosis adicional de crueldad y sadismo con lo que hacen. De crueldad y sadismo. Gracias. De esta manera damos por terminada la presente conferencia de prensa.